Hola, ¿cómo están? Vamos a avanzar en la unidad número 5, donde vamos a trabajar las fallas de mercado. Cuando pensamos en fallas de mercado, lo que estamos haciendo referencia es a situaciones donde el mercado no opera de manera eficiente. Y esto sucede tanto en la macro como en la micro. Entonces vamos a tener situaciones de fluctuaciones de la actividad económica, con fases de expansión y fases de recesión, que dan lugar a inestabilidad en los ciclos económicos, por un lado, y vamos a tener situaciones donde el mercado solo responde a las preferencias de los que pueden pagar un determinado precio. Y esto da lugar a una desigual, o esto es producto de una desigual distribución de la renta. Estas dos circunstancias tienen que ver con la macroeconomía y nosotros las vamos a estudiar un poquito más adelante. Hoy nos vamos a enfocar en otras tres situaciones que tienen que ver con que el mercado no provee de bienes necesarios pero no rentables, como es el caso de la existencia de bienes públicos, cuando los costes de la actividad económica recaen sobre una persona distinta a las implicadas en esa actividad. Esto tiene que ver con la existencia de externalidades, y con prácticas abusivas por parte de las empresas. Esto tiene que ver con competencia imperfecta. En todas estas situaciones es necesaria la intervención del Estado para corregir estas fallas de mercado. Vamos a definir externalidad. Sucede cuando un agente económico produce o consume un bien o servicio y al hacerlo afecta positiva o negativamente a otro sin compensarlo por ello. Entonces, decimos que hay una externalidad cuando un agente realiza una actividad que influye en el bienestar de otro. Sin embargo, ni uno paga ni el otro recibe una compensación por ese efecto. Estas externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. Cuando hablamos de que una acción beneficia, una acción de una parte, ya sea en el consumo o en la producción de un bien, se beneficia a otro, estamos pensando en externalidades positivas. Por ejemplo, imaginémonos que el Estado subsidia a partir de becas de investigación y desarrollo de determinadas actividades y eso produce que haya un descubrimiento científico que beneficia a toda la sociedad. Entonces, claramente, esto es una externalidad positiva. También es una externalidad positiva que nuestro vecino tenga su parque, su jardín y su frente todo arregladito, porque eso embellece el barrio en el que estamos. Entonces estas son externalidades, tanto en el consumo como en la producción, que son positivas. También puede suceder que la acción de una de las partes impone costos a la otra. Y en estos casos estamos hablando de externalidades negativas. Por ejemplo, los partidos emitidos por una fábrica a Río. Entonces el Estado tiene que intervenir para restaurar lo que sería el nivel de producción eficiente, en este caso estableciendo impuestos por contaminación. Es decir, corrigiendo esa externalidad negativa. ¿Qué pasa con los bienes públicos? La característica que tienen los bienes públicos es que una vez producidos no se puede excluir a nadie de su disfrute. Entonces, un bien es público si una vez que se produce no hay una situación de exclusión y tampoco una situación de rivalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de exclusión? Un bien es excluible si resulta fácil excluir a los individuos de beneficiarse del bien una vez producido. Un bien es no excluible si es imposible o muy caro excluir a los individuos del beneficio del bien. La defensa nacional, los faros, nuestra costanera, son ejemplos de bienes públicos puros. No rivalidad en el consumo. El consumo de ese bien por parte de un individuo no disminuye la cantidad disponible para el resto de los individuos. Entonces, según esta situación o esta característica de exclusión y rivalidad, podemos tener 4 situaciones o 4 tipologías. Si hay exclusión y hay rivalidad, estamos hablando de bienes tradicionales privados. Si no hay exclusión, pero sí hay rivalidad, estamos hablando, por ejemplo, de bancos de pesca, campos comunales, aire sin contaminar. Estas situaciones, digamos, implican que no hay exclusión porque todo el mundo puede acceder
a esos espacios, pero hay cierta rivalidad porque el primero que se lleva los peces deja sin peces al resto, el primero que planta o los primeros que plantan dejan sin espacio para plantar a otros y así sucesivamente. Si hay exclusión pero no hay rivalidad, estamos hablando de casos como puentes, piscinas, TV codificada. Y si no hay exclusión ni rivalidad, estamos hablando de defensa nacional, control de mosquitos, justicia y de bienes públicos puros. En estos dos casos son bienes públicos, pero no puros. La situación de los bienes comunes tiene la característica de ser propiedad de todos y tienden a agotarse, dado que cuando los derechos de propiedad no están claramente establecidos, el uso de los recursos tiende a ser abusivo. Por ejemplo, como mencionábamos recién, los bancos de pesca en el mar. ¿Qué pasa con los problemas de información? Los problemas de información se presentan como asimetrías de la información o selección adversa. La asimetría de la información existe cuando una de las partes que intervienen en el proceso de negociación tiene más información que las otras sobre el bien que está negociando. Entonces acá lo que hay es asimetría, significa que hay una diferencia en beneficio de alguien y en perjuicio de otro. ¿Cuáles son las formas de resolver estas situaciones? Básicamente la reputación, la estandarización, señales de mercados, marcas, garantías, etc. Y selección adversa tiene que ver con que se venden productos de distinta calidad a un mismo precio por falta de información de los consumidores. Y por último tenemos el poder de mercado, que se traduce, como nosotros ya estuvimos estudiando, en el control para la fijación de precios. Entonces, hace que surjan estructuras de mercado que conducen a resultados ineficientes, como por ejemplo el monopolio y el oligopolio, donde se produce una menor cantidad y a un precio mayor que en un mercado de competencia perfecta. ¿Cuál es el rol del Estado en todas estas circunstancias o situaciones? En la mayoría de los países del mundo existe debate sobre cuál es el equilibrio adecuado entre sector público y sector privado. El mercado se ha convertido en la respuesta el Estado se ha convertido en la respuesta a estas situaciones no deseadas que se generan en los mercados. Entonces, preocupa el hecho de que se produzca demasiado de algunas cosas, como por ejemplo contaminación, y muy poco de otras, como por ejemplo ayuda a la investigación. Y la segunda categoría de quejas contra los mercados representa una insatisfacción ante la distribución de la renta. Entonces su intervención se justifica porque los mercados, funcionando por sí solos, generan una serie de fallas que requieren que un agente externo introduzca maneras o medidas de corregirlo. Y ese agente es el Estado o el sector público. Entonces, ante estas limitaciones, ¿qué rol tiene el Estado? Mejorar la eficiencia, corrigiendo las fallas de mercado, promover la equidad, mejorando la distribución de la renta, y estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante la definición de políticas económicas, temas que vamos a ver en macroeconomía. Bajo determinadas circunstancias, el mercado no conduce a eficiencia económica, por lo que el Estado debe intervenir para corregir esas fallas. Hay muchas actividades que el Estado debe asumir porque la actividad privada no se ocupa, ya que no le resulta atractiva desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el caso de un faro en el mar, o intervenir cuando los precios de una materia prima no se pagan adecuadamente a un productor. ¿Qué herramientas tiene el Estado para intervenir y tratar de evitar estas situaciones? Por un lado, la regulación jurídico-económica, que tiene que ver con regular la actividad de los monopolios, los oligopolios y las empresas en competencia monopolística. Por otra herramienta que tiene son los impuestos o las tasas a las empresas que contaminan para disminuir externalidades negativas que producen en la sociedad.
así como también el establecimiento de cánones, umbrales máximos de producción o permisos transferibles de contaminación. Otra herramienta que tiene son las subvenciones o los subsidios, aquellos que producen externalidades positivas para incentivar esas actividades. Además de la producción de bienes públicos que no proveen las empresas privadas, como por ejemplo ciertas inversiones en infraestructura, defensa nacional, parques naturales, etc. La limitación de las actividades que pongan en peligro los recursos de propiedad común, o sea, otorgando cuotas de pesca, concesión de derechos de propiedad. Y en relación a las asimetrías de información, todo el establecimiento de normas de información para que los consumidores estén al tanto de lo que están por comprar. Por ejemplo, bueno, un gran logro fue identificar a los alimentos que son aptos para celíacos. Nosotros dijimos que una de sus posibilidades es la regulación de la competencia. Entonces, para eso está la defensa de la competencia, la ley 25.156, donde en el artículo 1 se establece que están prohibidos y serán sancionados los actos o conductas que tengan por objeto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o el acceso al mercado, o que constituyan un abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general. El objetivo de la ley es evitar que la libre competencia se vea afectada por el comportamiento de los agentes económicos. Y esto puede ser porque la empresa puede intentar frenar el proceso de apertura, especialmente cuando está acompañada de fuertes barreras o estructuras oligopólicas. Entonces, por ejemplo, ahí sale la ley de los medicamentos genéricos, por ejemplo, en el caso de la farmacéutica. Las políticas deben prevenir y sancionar estrategias anticompetitivas o colusorias que obstaculicen el desarrollo de la competencia. Cuando hablamos de colusión, hablamos de oligopolio, empresas que hacen acuerdos entre ellas para repartirse el mercado, para fijar precio, situaciones así. La política de competencia actúa como mecanismo de potenciación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los mercados. Evitan la concentración económica y en este sentido cualquier situación en la que sea posible para las empresas fijar precios. En relación a la desigualdad de la renta, que lo vamos a ver más adelante, ocurre debido a que la renta se reparte en función de la propiedad de los recursos y de los salarios vigentes. El resultado de esto es que aparecen diferencias de rentas muy elevadas que no son deseables desde el punto de vista social. Por ello, el Estado debe garantizar la equidad utilizando las transferencias y el gasto público. Las transferencias son compensaciones no monetarias a individuos sin que haya una contraprestación, por ejemplo, ayuda a ancianos, incapacitados, seguros de desempleo, etc. Y el gasto público a través del cual se redistribuye la renta, por ejemplo, realizando inversiones en regiones con niveles inferiores de renta, el plan de asignación universal por hijo, etc. Cuando hablamos de estabilidad, hacemos referencia a las fluctuaciones macroeconómicas que generan problemas de inflación, alto desempleo, bajo crecimiento, etc. El Estado debe intervenir para estabilizar la economía, puesto que el mercado por sí solo no es capaz de lograrlo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para estabilizar la economía? Políticas macroeconómicas y fundamentalmente política fiscal, impuestos y gasto público. Los impuestos, los gastos y la regulación son los instrumentos que utiliza el Estado para influir en la actividad económica. Como dijimos recién, el gasto público comprende desde las compras de bienes y servicios por parte del sector público a los sueldos de los funcionarios públicos, la seguridad social y otras transferencias e intereses de la deuda pública. La inversión pública incluye todas las obras de infraestructura, edificios que realiza el Estado, que genera capital social. Y la regulación o el control de la actividad económica que ejerce el Estado lleva a los individuos y empresas a realizar ciertas actividades o abstenerse de realizar cuando les salen muy caras.
En resumen, las economías de mercado pueden ser productivas y eficientes en la producción de riqueza, pero también pueden dar lugar a una distribución de la renta en la que algunas personas se enriquecen y otras no. En este sentido, el Estado tiene un papel que desempeñar, si puede corregirlo y mejorar la eficiencia de la economía. Muy bien, con esto terminamos nuestra materia. Muchas gracias por haber compartido con nosotros.